hace una actriz? Podemos definir el trabajo de actor, de actriz, como un contador de historias. Un escritor, un guionista, un novelista o dramaturgo escribe la historia y el actor es el encargado a través de su cuerpo y de su voz de dar vida a ese personaje, de dotarlo de la personalidad que el escritor ha querido que tenga. ¿Dónde trabajan los actores y las actrices? Una vez que eres elegido para interpretar un personaje, la primera parte podríamos decir que es un poco solitaria, porque te tienes que aprender el guión, tienes que memorizarlo y empezar a ver cómo funciona ese personaje. Después, pues, tienes los ensayos con los compañeros, porque principalmente es un trabajo de equipo, a no ser que sea un monólogo. Aunque también en un monólogo tiene la dirección, tiene la luz, tiene el sonido, con lo cual siempre va a ser un trabajo en grupo. Y también, según lo que hagas, si es teatro o es cine, pues puedes trabajar o en un sitio en interior o en exteriores, depende de la localización que el cineasta haya buscado para esa película. Entonces, diferente, no hay un sitio concreto donde se pueda trabajar. También depende de dónde te ofrezcan el trabajo, puede ser incluso fuera de la localidad de donde vives. Comente sobre su horario y jornada laboral, así como sobre la carga de trabajo. La jornada laboral no está cuantificada de la misma manera que una jornada laboral al uso, porque todo depende de lo que fije el equipo de producción. En principio, como he dicho antes, la primera parte en la que tú estás aprendiendo el texto, pues eres tú quien fija los horarios de estudio. Una vez que estamos ensayando, el equipo de dirección fija los días de ensayo y el horario que vamos a tener. Una vez que ya está montada la obra, quizás es donde hay un poco de más regularidad con respecto al horario, porque si estás en un teatro en una larga temporada, tiene una hora para prepararte, de caracterizarte, maquillarte, peinar, peluquería, y el tiempo que estás en escena entonces se puede cuantificar un poco mejor. Y cuando se trata de una serie de televisión es muchísimo más complicado porque las jornadas laborales son bastante largas. Se suelen te suelen recoger a las 4 o las 5 de la mañana y puedes estar hasta media tarde en el rodaje, dependiendo de los episodios que se quieran preparar en ese día. Y cuando es un rodaje de cine, también es difícil porque depende de la localización que tenga y depende de las escenas que se quieran, de las tomas que se tengan que hacer y de las escenas que se quieran rodar. Hay veces que una toma se da bien y puede hacerse en dos planos, y hay otras secuencias que necesitan de mucho más tiempo porque se suele rodar el plano, el contraplano, el plano general, plano medio, plano americano, dependiendo del material que quiera utilizar el director y para luego poder hacer el montaje. Así que no es un horario laboral al uso. ¿Cuáles son las habilidades y rasgos de personalidad más destacados de una actriz? Podríamos destacar como característica de un actor principalmente una buena memoria, una buena dicción, un cuerpo a punto, es su instrumento de trabajo, intuitivo, y también tener una capacidad de empatía grande porque los personajes hay que respetarlos y hay que comprenderlos. Todos los personajes, pues un villano, y no estar tú de acuerdo con esa forma de ser, pero lo tienes que interpretar, por lo tanto tienes que ser una persona empática. ¿Qué nivel de estudio o formación académica
has realizado para llegar a ser una actriz? Mi formación viene de la escuela municipal de mi localidad. Teníamos allí un profesor que nos daba clase de interpretación por el método de Stanislavski, luego otro profesor pues por el taller teatro de William Layton, y así fuimos formándonos también a través de los cursillos, las masterclass que recibíamos dentro de la misma escuela por otros actores profesionales. Tratábamos de la expresión corporal, el- la voz, esgrima, caracterización, teatro clásico, el teatro en verso, la comedia del arte, en fin, hemos estado haciendo durante muchos años pues distintos cursillos. Bien, es que ahora mismo lo aconsejable sería que se formara parte de, o sea, que se inscribieras en una escuela de teatro, que afortunadamente hay muchas y en la que se puede conseguir el grado, o sea, la licenciatura en arte dramático. En las escuelas de arte dramático puedes además distinguir entre hacer interpretación solo o interpretación de musical, con lo que llevaría un, un trabajo más exhaustivo de la voz y del baile. También otras modalidades dentro de la escuela que puedes estudiar, pues dramaturgia, eh, dirección, escenografía. Y si trabajas, pues, o si estudias en una escuela de cine, pues puedes hacer guión, dirección, realización. Es aconsejable que el estudio sea a través de una escuela oficial o privada, que la hay también, y así conseguir un título que te puede facilitar el poder hacer el CAP, el curso de adaptación pedagógica, y así tener también un abanico más amplio de poder trabajar, no solo como actor en alguna compañía o en alguna película, sino también como monitor de teatro o profesor en alguna escuela privada o en una escuela oficial, si te decides por hacer una, prepararte unas oposiciones y conseguir un puesto en una de ellas. El abanico, como veis, es bastante amplio. ¿Cuál es el salario medio de una actriz o un actor? No podemos hablar de un salario mínimo en el caso del actor o la actriz, al ser un trabajo discontinuo, porque todo depende de los trabajos que te salgan, así será el salario que vas a recibir. Además, también depende del grado de importancia que tenga tu personaje dentro de la película o de la obra. También depende de si tú eres un actor con un nombre, ya un actor reconocido, entonces también tu caché será más alto y en función del trabajo que hagas, pues será tu salario. Normalmente eso va pactado por contrato. Si tienes representante, él se encarga de hacer esta función y pactar con la producción el salario que vas a recibir. Dígame aquello que más le gusta de su profesión y lo que menos. Lo que más me gusta de mi trabajo, pues prácticamente todo, porque me gusta el proceso de estudio, me gusta el proceso de creatividad, de formación del personaje, y me gusta el estar frente al público, es decir, el abanico que tiene el proceso, todo me gusta. Lo que menos, pues lo que menos es la discontinuidad en el trabajo, la inestabilidad, el no saber si vas a mañana poder trabajar en algún proyecto, el que no cuenten contigo, todo eso pues te crea un poco de inquietud.